La noche caía sobre las islas de Maldivas con un aire denso y pesado, casi irrespirable. El mar, que durante el día irradiaba un color turquesa deslumbrante, parecía transformarse en un abismo oscuro que invitaba a perderse en su infinidad. Un grupo de pescadores regresaba a la orilla tras otra jornada ardua, sintiendo que algo inusual habitaba en esa atmósfera cargada de silencio. Al pisar la arena húmeda, intercambiaron miradas nerviosas, como si una presencia invisible se deslizara a su alrededor. No se escuchaban risas ni la brisa usual entre las palmeras, un mutismo espectral presagiaba que esa noche no sería como las demás. Uno de los pescadores, un hombre robusto de rostro curtido por el sol, alzó la vista hacia la luna creciente. Se estremeció al advertir un brillo pálido que no provenía de su luz, sino de algo que danzaba sobre la superficie marina. Con un leve temblor en la voz, susurró a sus compañeros que era mejor retirarse pronto a sus hogares. Decían que, en ciertas noches, los espíritus salían a rondar las costas, arrastrando a los incautos hacia un destino sin retorno. Todos lo siguieron, abandonando la playa con el corazón palpitante y la respiración entrecortada. Al otro extremo de la isla, un viejo marinero llamado Farid contemplaba el horizonte desde su choza de madera, ubicada en una zona apartada de la aldea principal. Su mirada se perdía en la inmensidad del mar, recordando historias susurradas desde su niñez. En las profundidades de esas aguas, se decía, habitaba el espectro de una mujer llamada Fureita, quien, según las leyendas, murió trágicamente muchos años atrás, traicionada por el amor de un marinero que jamás regresó por ella. Su espíritu, sumido en un rencor amargo, emergía en las noches sin luna llena para atraer a los navegantes con sus lamentos lastimeros, hasta hundirlos en la misma tumba acuática que la reclamó a ella. Farid mantenía una pequeña lámpara encendida, consciente de que esas historias antiguas siempre solían tener parte de verdad. Había heredado relatos de su padre y de su abuelo, quienes prometían haber escuchado el canto de Fureita en la distancia. Nunca la habían visto de cerca, y mucho menos habían navegado cuando susurros sombríos rozaban el silencio nocturno. Nadie deseaba en realidad averiguar cuánta parte de mito y cuánta de realidad contenía esa leyenda maldita. Mientras la noche avanzaba, un barco extranjero surcaba las aguas cercanas a la isla buscando un sitio para anclar. La tripulación, compuesta por aventureros deseosos de explorar cada rincón del mundo, ignoraba los avisos de los lugareños. No tenían miedo a fantasmas ni a supersticiones. Atisbaban la playa con interés, sin pensar en riesgos sobrenaturales. De pronto, una voz femenina, trémula y dulce a la vez, irrumpió en el aire, sostenida por la brisa salada. Los marineros se asomaron intrigados por la borda, convencidos de que se trataba de alguna mujer que había naufragado o que se encontraba en aprietos. No vieron a nadie, pero el canto persistió, envolviéndolos poco a poco, acariciando sus oídos como un arrullo irresistible. Atraídos por esa melodía, decidieron acercarse más a la orilla. El capitán, escéptico, pensó que quizá alguien podría necesitar ayuda, o acaso que se trataba de un fenómeno curioso que valdría la pena registrar. Al llegar, descubrieron una figura femenina sobre las rocas, envuelta en un halo blanquecino. Con pasos indecisos, se acercaron para auxiliarla. Se escuchaba un leve susurro mezclado con el vaivén de las olas. Esa mujer parecía tan etérea que un escalofrío recorrió sus cuerpos, su piel tenía un tono opalino y sus cabellos goteaban agua salada. Les contemplaba con una mirada espectral, como si analizara a cada uno de ellos, saboreando sus miedos y su curiosidad. La figura emitió un lamento profundo que resonó en los corazones de la tripulación, haciendo que se olvidaran del peligro al que se exponían. Parecía tan frágil e indefensa que el capitán dio un paso al frente para ofrecerle su mano. Al instante, la mujer esbozó una sonrisa helada, y su rostro pareció transmutarse en una mueca de dolor y rencor acumulado por siglos. Un gruñido sordo surgió de su garganta, mientras su silueta desaparecía entre la niebla que se levantaba desde el mar. Desconcertados, los hombres retrocedieron, pero el canto comenzó de nuevo, más intenso, como un clamor desgarrador. Por un momento,
el barco quedó envuelto en un silencio imposible, como si las olas hubieran quedado congeladas y el tiempo se hubiera detenido. Luego, de la nada, Fureita reapareció sobre la cubierta, flotando sin hacer ruido. Uno de los marineros gritó de terror al verla tan cerca. Sus ojos se encontraron con los de la aparición y experimentó un frío mortal que se instaló en sus huesos. Intentó suplicar clemencia, pero su voz se ahogó en la garganta. El resto de la tripulación contemplaba la escena con un pánico indescriptible, sintiendo que un destino terrible los aguardaba esa noche sin estrellas. La mujer espectral, sin apartar la mirada del marinero que la había descubierto, comenzó a cantar. Aquella melodía, que en un primer instante pareció dulce, se tornó en un lamento agonizante que parecía brotar desde los abismos del océano. El temor se transformó en descontrol cuando empezaron a escuchar golpes bajo la cubierta, como si algo estuviera arañando la madera para abrirse paso. Las lámparas de aceite chisporrotearon, proyectando sombras fantasmales que danzaban en la cubierta. El capitán ordenó virar y alejarse de la costa, pero era tarde, el timón estaba atascado y la bruma densa rodeaba el barco, impidiéndoles ver cualquier ruta de escape. Entre el caos, uno de los tripulantes intentó golpear a la aparición con un remo, pero la madera atravesó su silueta transparente sin causarle daño. Fureita se acercó al hombre que la apuntaba con un temblor en sus manos. Con un grito ahogado, él observó como un brazo gélido se alargaba hacia él, atravesándole el pecho como un puñal de escarcha. Cayó al suelo sin vida, con los ojos abiertos llenos de terror. La tripulación retrocedió asustada, dándose cuenta de que no existía defensa contra ese espectro venido del más allá. Mientras tanto, en la aldea, los pobladores notaron un brillo siniestro que provenía de la lejanía. La noche estaba particularmente oscura y el silencio era abrumador. Farid, sentado en el umbral de su choza, sintió que algo en su interior se estremecía. Recordó las historias que escuchó sobre Fureita, la mujer que murió en el mar y atraía a los marineros a su perdición. Se levantó con el corazón oprimido, sintiendo la presencia de ese horror antiguo que se cernía en la atmósfera. Sus labios murmuraron una oración que no alcanzó a completar, consciente de que ninguna súplica podría detener la ira de una fuerza que había trascendido la muerte. En el barco, la tripulación luchaba con todas sus fuerzas contra el viento y la marea. Sin embargo, las velas parecían no obedecer ninguna maniobra, y el casco crujía como si algo tratara de hundirlo desde el fondo del océano. Uno a uno, los marineros cedían ante la locura y el pánico, unos se arrojaban por la borda intentando escapar de una forma de muerte peor, otros se derrumbaban en el suelo, gritando de miedo, mientras las sombras los envolvían. El capitán, desesperado, agitó una lámpara hacia la figura de Fureita, intentando ahuyentarla con la luz, pero su gesto fue inútil. El canto continuó, traspasando la médula de todos los presentes, provocando que la razón se destrozase ante la magnitud de aquel horror. Fureita, con su silueta apenas visible entre los jirones de niebla, extendió sus brazos hacia el cielo. Un estruendo sacudió las velas y un torrente de aire gélido abatió la cubierta, arrastrando a varios hombres hacia las profundidades. Sus gritos se diluyeron en el rugido del mar, incapaces de encontrar ayuda ni consuelo. El barco comenzó a balancearse de forma violenta, como si una mano invisible los zarandeara con furia. Bajo las aguas, se percibía un remolino que tiraba con fuerza de la quilla, decidido a arrancar la embarcación de la superficie. La desesperación se extendía en cada rincón del navío, amplificada por la mirada impasible de Fureita, que no mostraba compasión. Esa apariencia inocente y atormentada se fusionaba con una ferocidad ancestral, dictada por el rencor interminable de su muerte injusta. En cada gemido del viento se escuchaban ecos del llanto de Fureita, consumiendo todo vestigio de esperanza. Un hombre tras otro cayó bajo el influjo del terror, sin posibilidad de escapar. La mar embravecida azotaba con furor, y la noche parecía no tener fin. Cuando el casco ya cedía ante la presión de las corrientes, el capitán comprendió que su destino estaba sellado.
Se aferró a un trozo de mástil quebrado, observando por última vez el rostro fantasmal que los había enviado a la muerte. La última imagen que vio antes de hundirse fue a Fureita sobre las aguas, con la mirada perdida y el canto resonando como un requiem para los condenados. El mar engulló el barco con una violencia implacable, borrando cualquier rastro de vida en cuestión de minutos. En la orilla, los lugareños vieron cómo los restos de la embarcación quedaban esparcidos por la playa al amanecer siguiente. Pedazos de madera y redes rotas flotaban en la marea, y no había señal de sobrevivientes. El silencio era total, interrumpido solo por el golpeteo constante de las olas. Ninguna ave se atrevía a sobrevolar la zona. Parecía que la vida se detenía para presenciar la calamidad que aquella madrugada se había cernido sobre el archipiélago. Farid, con el corazón lleno de congoja, cerró los ojos, sintiendo culpa por no haber advertido a aquellos extranjeros con mayor insistencia. Sin embargo, sabía que, aunque lo hubiera hecho, la mayoría se habría burlado de los relatos antiguos que consideraban simples cuentos de pescadores supersticiosos. La leyenda de Fureita se alimentó de aquella nueva tragedia, afianzando la creencia entre los isleños de que, en noches oscuras, el espíritu de la mujer surcaba la costa en busca de venganza. Nadie quería hablar en voz alta de ese suceso, como si al mencionarlo se le diera más poder a la sombra que habitaba los confines del mar. Sin embargo, las miradas de esos hombres curtidos por el sol y de las mujeres que velaban a sus niños estaban llenas de temor. Sabían que la muerte podía aguardar a cualquiera que osara retar los dominios de Fureita. Con el tiempo, varias embarcaciones dejaron de navegar de noche y las fogatas en la playa se apagaban muy temprano. Aún así, había ocasiones en que algún forastero incrédulamente se aventuraba. Y aunque la gente de la isla intentaba disuadir a los más osados, muchos no daban crédito a palabras que consideraban supersticiones. Pero la verdad yacía en el fondo del océano, donde los restos de barcos y marineros dormían un sueño eterno, atrapados por la maldición de un espectro vengativo. En los días posteriores, algunos pescadores aseguraron haber oído un canto lejano cuando la bruma cubría las playas al anochecer. Decían que no venía del viento, sino de una voz inhumana que emergía desde el seno del mar, intacta y cargada de resentimiento. Nadie se atrevía a rastrear el origen de aquella melodía, pues sabían muy bien cuál era y temían sufrir la misma suerte. Los más ancianos repitieron una vez más la historia de Fureita a las nuevas generaciones, tratando de infundirles precaución. Era un relato de advertencia, sin promesa de redención ni enseñanza que encontrar. A Fureita no le importaba si los marineros eran buenos o malos, si conocían su pasado o no. Su misión era atraerlos, conducirlos a las profundidades, acecharlos en la niebla. A cada siglo que transcurría, la leyenda se volvía más poderosa, y su odio se alimentaba de las presas caídas bajo su hechizo. Así, el nombre de Fureita continuó penetrando en las conversaciones, recorriendo la isla como un viento helado que nadie podía detener. La aclamada belleza de las Maldivas quedaba retorcida en las noches en que las almas lloraban la desaparición de sus seres queridos. El mar, a pesar de su esplendor diurno, conservaba un corazón oscuro donde latía el rencor de Fureita. Los viajeros que llegaban se maravillaban con las arenas blancas y el arrecife multicolor, pero con el correr de los días se daban cuenta de que existía un velo invisible que rodeaba ciertos lugares. Un velo hecho de miedos y advertencias nunca dichas en voz alta. Por las mañanas refulgía el sol, y las aguas turquesas invitaban al disfrute, más debajo de esos matices paradisíacos se escondía la marca indeleble de un pasado que había condenado a una mujer a vagar sin descanso, buscando víctimas que llenaran su vacío eterno. En cada atardecer, cuando los pescadores recogían sus redes, todos guardaban un silencio sepulcral. No se oían cánticos como en otras partes del mundo. Algunos preferían no llevar linternas, por temor a que su luz fuera una señal para el espíritu. El aire se cargaba de una tensión eléctrica que erizaba la piel, y cada ola se sentía como un presagio. Al ausentarse la luna, la oscuridad firme abarrotaba la playa y parecía que incluso las estrellas se replegaban, rehuyendo ser testigos de los crímenes del más allá.
En ciertos casos, aparecían huellas en la arena que se dirigían al mar, pero no había marcas de regreso. Los isleños se estremecían al encontrar objetos personales abandonados, con la arena todavía húmeda alrededor, como si en ese preciso lugar alguien hubiera sido arrebatado de la realidad. Los lamentos de las familias resonaban en la penumbra, conscientes de que jamás hallarían el cuerpo. El canto de Fureita seguía escuchándose como un eco lejano, materializando el terror que se cernía en cada ola que se adentraba en la playa. Así permaneció la leyenda viva entre los pobladores de las Maldivas, nutriéndose de cada grito silenciado y de cada barco que no regresaba a puerto. El espectro marino de Fureita vagaba con su lamento perpetuo, tejiendo historias de horror y sembrando el pánico en todos los hombres que se atrevían a surcar esas aguas cuando la oscuridad se cernía. Bajo la inmutable mirada de la noche, Fureita seguía llamando, arrastrando a los marineros con su cantar maldito hacia un final inevitable, hundiendo su esperanza y su cordura en las profundidades del mar que la había reclamado tiempo atrás. Ni las plegarias ni las promesas de salvación bastaban, ella seguía allí, incansable, acechando con su rencor y dispuesta a enviar a todos los incautos a su trágico destino. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.